es parte de la formación, es entrenar la escucha, estar esperando a ver cómo se manifiestan ciertas cosas, ¿no? Y una parte que es muy importante es no tratar de hacer sentido, o sea, estar cómodo con no saber. Creo que el paciente se da cuenta si el terapeuta va a resistir eh, esa expresión emocional, ¿no? Si el paciente, si el terapeuta va a poder Manejar eso. manejar esa expresión emocional que a veces es muy intensa. Donald Winnicott hablaba, por ejemplo, de la capacidad de jugar en el niño. Freud era una persona, pues, muy culta, ¿no? O sea, él lo que empieza a descubrir es que, de alguna manera, para convivir en sociedad tenemos que reprimir muchos impulsos que tienen que existir, que es necesaria, ¿no? Para que nosotros podamos coexistir en sociedad. No pasarse de represión, porque entonces ya hay neurosis, ¿no? Que ya es, pues, una persona que siente mucha culpa, mucha inhibición, ¿no? Pues que está deprimido, que está aislado, ¿no? Que le cuesta mucho sostener relaciones interpersonales, tiene síntomas, a lo mejor es alcohólico, ¿no? O inhibiciones, no puede hablar, no puede salir de su casa. Pues todo eso nos hablan de, pues, dificultades en la salud mental. Bienvenidos a una emisión más de Una Mirada. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Mariana Elisa. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Una Mirada. Muchas gracias por Eh, la invitación. Dinos, ¿quién eres tú? ¿Qué te gustaría que la gente que nos ve conozca de ti? Soy psicóloga y soy psicoanalista. Tengo, pues mi carrera universitaria es en psicología y luego me especialicé como psicóloga clínica, como psicoterapeuta y recientemente como hice la formación de psicoanalista y me dedico al psicoanálisis y a la psicoterapia psicoanalítica. Veo pacientes adolescentes, adultos, también veo parejas. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer ese recorrido? ¿Cuál fue tu principal motivación cuando decidías una cosa, estudiar primero una cosa y luego la otra y luego la otra y esta especialización? ¿Qué había ahí? ¿Qué te movía para hacer eso? Pues cuando empiezas a trabajar en la clínica, cuando empiezas a trabajar con pacientes, te das cuenta que la formación, bueno, todos podemos siempre como aumentar y seguirte especializando, pero especialmente en un trabajo como el que hacemos los psicólogos clínicos y psicoanalistas, ¿no? Te das cuenta que mucho del trabajo que haces está muy relacionado contigo mismo. Porque cuando estás con un paciente sientes muchas cosas, ¿no? Hacemos uso de algo que llamamos la contratransferencia, que es todo lo que nos está generando el paciente en determinado momento. Entonces te das cuenta que, bueno, realmente es un trabajo de nunca terminar. O sea, yo ya terminé la formación, pero sigo yo en terapia, en psicoterapia, sigo en Tú supervisión. personalmente estás en terapia siempre. Sí, digo, por ahora sí, a lo mejor hay un momento en el que no esté, pero por ahora sí sigo en psicoterapia. Ya no estoy en análisis, duré 5 años, yo también en análisis, pero, pero es un trabajo que requiere, pues, contener muchas emociones, ¿no? Saber qué es lo que no es muy claro siempre, ¿no? Pero qué es lo que está trayendo a la mesa el paciente, qué es lo que uno trae a la mesa, ¿no? Con sus propias experiencias. Le llamamos como una experiencia intersubjetiva. Entonces, pues sí requiere pues muchos años de preparación, creo, y también es un progreso que es lento, ¿no? Em, es una formación que es lenta, pues para poder las transformaciones psíquicas, ¿no? Son lentas y también uno como terapeuta tarda en
en poder adquirir esas capacidades y esas herramientas para trabajar con los pacientes. ¿Cuál sería la principal característica de un psicólogo, de alguien como tú que se dedica a atender a seres humanos en este nivel? La paciencia, la tolerancia, la escucha. Me imagino que el verbo escuchar tiene otra dimensión para ti o para la gente que se dedica a este servicio, a este trabajo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es parte de la formación, es entrenar la escucha, porque es un tipo de escucha específica, ¿no? No necesariamente estás buscando en un inicio cosas que hagan sentido o mucho sentido en un primer momento. Creo que un análisis implica, es como una olla en ebullición, ¿no? Entonces hay que saber esperar, hay que saber estar esperando a ver cómo se manifiestan ciertas cosas, ¿no? Y también hay que saber, una parte que es muy importante es no tratar de hacer sentido, o sea, estar cómodo con no saber, que es una parte que es compleja porque saber las cosas nos ofrece cierta seguridad, ¿no? Pero a veces para obtener esa seguridad asumimos cosas, racionalizamos cosas que en realidad pues no nos llevan más bien a abrir el discurso o abrir las posibilidades. Esta actitud de poder mantener esa tolerancia, ¿no?, hacia no saber cosas, pues es algo que es muy difícil, ¿no? Es difícil de desarrollar, sobre todo porque muchas veces los pacientes, uno mismo, pues quieren respuestas, quieren una solución en ese momento, ¿no? Y creo que a veces eso no más bien cierra las opciones en lugar de abrirlas. Y también otro aspecto importante es la tolerancia emocional, que es que uno pueda tolerar, que el paciente pueda, ¿no? Uno lo que le dice al paciente es que es libre de expresar todo lo que sienta, ¿no? Y todo lo que quiera expresar. Creo que el paciente se da cuenta si el terapeuta va a resistir esa expresión emocional, ¿no? Si el paciente, si el terapeuta va a poder Manejar eso. manejar esa expresión emocional, que a veces es muy intensa, y poder tolerar las emociones del paciente y las propias, ¿no? Porque uno siente muchas cosas también, y poder saber qué es lo que uno está sintiendo y poderlas utilizar en beneficio del paciente es algo que pues se dice fácil, pero yo creo que toma muchísimos años pues en realidad de trabajo personal y también de experiencia. Un poco de historia para poder comprender en el marco en el que estamos. Sigmund Freud, dicho en español, bueno, he pronunciado Freud, ¿qué descubrió? ¿Qué encontró que hizo que el mundo cambiara? ¿Cuáles son las claves de lo que Freud descubrió y es lo que hasta ahora sigue siendo una parte fundamental del trabajo psicológico? Del trabajo psicoanalítico. Psicoanalítico. Ajá, porque hay otras corrientes que no toman el inconsciente en cuenta, que no crean en el inconsciente. Pues lo que Freud descubrió, Freud empezó a darse cuenta, ¿no? Freud era una persona pues muy culta, ¿no? Y él le gustaba mucho la literatura, le gustaba mucho la mitología griega. Y entonces a través de él leía mucha obra de mitología griega, entonces empezó a encontrar que hay ciertos aspectos, ¿no?, de la humanidad, la agresión, en el caso de, por ejemplo, este mito de Edipo Rey, el complejo de Edipo, ¿no? O sea, él lo que empieza a descubrir es que de alguna manera para convivir en sociedad y
tenemos que reprimir muchos impulsos, ¿no? Hay una represión de muchos impulsos que tienen que existir, que es necesaria, ¿no? Para que nosotros podamos coexistir en sociedad, ¿no? Pero lo que decía Freud es que esos impulsos es como, y creo que se ve con las guerras y con todo lo que hay, ¿no? Freud vivió las 2 guerras mundiales y se preguntaba por qué los seres humanos terminan como en estas situaciones una y otra vez. Es que esa capa es muy delgada, en realidad. O sea, que esa represión, digo, que debería ser buena, ¿no? Para, pues, no debe ser buena, pero no pasarse de represión, porque entonces ya hay neurosis, ¿no? Que ya es pues una persona que siente mucha culpa, mucha inhibición, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, él decía que originalmente nos desarrollamos con impulsos, ¿no? Con impulsos agresivos, sexuales, y que rápidamente tenemos que generar un sistema como defensivo para poder reprimir esos impulsos. Él trata de entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el mundo inconsciente? Entonces, ¿qué es lo que genera síntomas, etcétera? Que es un tipo de comprensión que pues no existía antes, realmente no existía antes de él, y creo que no hay otra teoría que lo aborde de la forma en la que él lo aborda, ¿no? Entonces, como que abrió un universo de lo que significa la mente humana. Y ahí juega un papel importante los sueños. ¿Qué papel juegan? Freud analizaba sus propios sueños y se dice que lo que Freud decía es que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente, porque realmente el inconsciente, como su nombre lo dice, ¿no? Es algo a lo que no tenemos acceso, ¿no? Pero cuando soñamos, lo que pasa es que muchos procesos que están durante la vigilia, o sea, como que la represión se relaja, ¿no? Porque ya no estás en un estado de vigilia, ¿no? Hay como un repliegue, ¿no? Y entonces, de hecho, poder recordar los sueños es algo incluso muy saludable, ¿no? Porque es una forma donde nuestra mente está elaborando diferentes situaciones, ¿no? Está elaborando situaciones vitales, ¿no? Situaciones de la vida, y las está integrando, las está procesando de alguna manera, ¿no? Entonces, como la represión se relaja, ¿no? Entonces podemos encontrar un poquito más de qué es lo que está pasando con la persona a nivel inconsciente, y hay muchas formas también de interpretar los sueños. Y es información que le permite al terapeuta ver por dónde va la situación mental, psicológica del paciente. ¿Es así? Freud le llamaba el trabajo del sueño. O sea, el producir un sueño es como producir una obra de arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Sí, estás produciendo significados, ¿no? Estás produciendo, pero es como una obra de arte, pues, de tu propia mente. Es la esencia de la persona. Sí. Ajá. O estaría ahí la esencia, ¿no? De cosas muy relevantes que puede estar sucediendo. Bueno, el tema es muy interesante. Espero que luego podamos seguir hablando de esto, pero quiero pasar a otro momento de la entrevista. ¿Cómo se conserva? ¿Qué hay que hacer para conservar una salud mental sana? ¿Y qué es lo que no hay que hacer para que nuestra salud mental sea deficiente? Muchas veces las personas vamos a pasar por diferentes situaciones vitales, ¿no? O sea, uno no puede controlar qué va a pasar, ¿no? O sea, si uno pierde un ser querido, por ejemplo, ¿no? De una manera traumática, ¿no? O si
uno puede pasar por una enfermedad, ¿no? Y entonces, como una de las formas en las que podemos ver esto es qué herramientas, ¿no? ¿Qué formas tiene una persona, ¿no? Para poder, poder hacer frente, ¿no? A su propia vida, ¿no? Entonces, una persona que busca terapia, eso ya tiene o sea, ya implica. Como ir el físicamente, digo, perdón la comparación, pero si quieres estar bien físicamente, tienes que hacer ejercicio, digamos. Entonces ir a terapia es un poco estar en esa condición de revisar, de observar. Sí, de poder pedir ayuda, ¿no? Saber cuándo pedir ayuda, tener una confianza para pedir ayuda. El poder, a través de poder experimentar las emociones y estar en contacto con esas emociones, poder desarrollar intimidad en las relaciones interpersonales, ¿no? Creo que es algo muy clave, ¿no? El poder desarrollar esa intimidad. Freud lo definía como poder amar y trabajar. Y también en el trabajar estamos hablando pues de la creatividad, ¿no? De Que la es realización personal, de plantearte cosas y hacerlas. ¿A eso se refiere? de la capacidad de crear, ¿no? Porque otros psicólogos, ¿no? Bueno, otros psicoanalistas, por ejemplo, Donald Winnicott, hablaba, por ejemplo, de la capacidad de jugar en el niño, que es tomar su mundo interno, ¿no? Y poderlo transferir, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y poder hacer algo, ¿no? Con ese mundo interno que tiene, ¿no? Y entonces después, en la vida adulta, es, por ejemplo, no sé, alguna persona puede tener una identificación, por ejemplo, con su padre, no sé, con su padre o con su madre, y a través de esa interiorización de esa relación, pues hacer un trabajo, yo creo que como tú comprenderás, que lo lleve a tener esa identificación, ¿no? O sea, todas esas cosas, ¿no? Que uno puede hacer con su mundo interno, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de alguien pues que está deprimido, que está aislado, ¿no? Que está, o que le cuesta mucho sostener relaciones interpersonales, ¿no? O que tiene síntomas, ¿no? Que tiene, a lo mejor es alcohólico, ¿no? ¿No? O genera diferentes tipos de síntomas, pues o inhibiciones, no puede hablar, no puede salir de su casa. Pues todo eso nos hablan de pues dificultades en la salud mental. Se habla de patologías. ¿Qué es una patología? ¿Cómo detectarla? Pues una psicopatología, la palabra psicopatología se utiliza más en el mundo psiquiátrico, Ah, ¿no? Em, en psicoanálisis vemos las cosas de una forma un poco más fluida, ¿no? Pero sí, una psicopatología es una enfermedad mental, ¿no? Es una desviación que tiende más a la psicopatología, ¿no? En psicoanálisis vemos que hay más como un continuo, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor tenían un trastorno de personalidad, pero a través de un tratamiento termina pareciendo que no lo tienen, ¿no? Aunque a lo mejor tienen ciertas características. Es un poquito más fluido. estamos en nuestros últimos minutos. Muy rápidamente, yo sé que es una pregunta que no es fácil, pero es nuestra realidad. ¿Qué impacto han tenido las redes sociales en la salud mental de las personas? ¿Qué impacto, sobre todo en la primera infancia? ¿Cómo, cómo, cómo manejamos esto? Porque es una realidad. Pues los expertos realmente recomiendan
no utilizar dispositivos electrónicos antes de los 2 años. Em, ¿Qué es lo que pasa con las tecnologías? Las tecnologías, pues, proveen una experiencia, ¿no? Una experiencia que muchas veces puede ser muy estimulante, ¿no? Como comer dulces o algo así, ¿no? Como una experiencia que ofrece mucha estimulación. El problema de esa estimulación, ¿no? Es que muchas veces no es compatible con la realidad que vivimos, ¿no? O sea, en la realidad la gratificación no es tan inmediata, ¿no? Yo lo veo mucho con adolescentes que se crean como una realidad virtual, ¿no? Donde, pues a lo mejor crean estos personajes que son más atractivos de, a lo mejor de lo que ellos se sienten en la realidad, o tienen mucho dinero, o, ¿no? Son muy O exitosos son con las muy damas. exitosos, y entonces es muy atractivo, ¿no? Sobre todo si el niño, la niña, el adolescente pues no ha adquirido los recursos, ¿no? Como para poder manejarse en la vida real. Y sobre todo, digo, en las primeras infancias, lo que siempre va a ser muy importante son los vínculos y la calidad de los vínculos. Digamos, los vínculos en la familia, padres e hijos, es un elemento. ¿Es así la aceptación Es, mutua? sí, es de las cosas más importantes, ¿no? O sea, en una interacción con un papá, con una mamá, con otro niño, el niño está recibiendo un nivel de estimulación y cosas que son muy, muy importantes. Entonces, eso realmente, pues la tecnología no lo puede reemplazar, ni debe reemplazarlo. Entonces, pues si estas interacciones se limitan, o si son muy mínimas o muy nulas, pues sí empezamos a ver diferentes, pues ahora sí como pues psicopatología y diferentes tipos de dificultades en los niños, ¿no? Esto no quiere decir que la forma muchas veces ahorita de interactuar de los niños sea a través de estos juegos, porque ahora los niños juegan mucho en línea, juegan con sus compañeritos de la escuela, ¿no? Entonces, pues también es algo que es importante para ellos, ¿no? Y está muy presente pues en la forma en la que ellos se relacionan, pero pues sí hay que estar muy pendientes de qué manera es que se está utilizando esta información y qué es lo que están viendo los niños. Eh, si capto una cuestión equilibrada, pudiera ser los niños que juegan, que se divierten en línea y demás, pero al mismo tiempo tienen relaciones estrechas, sólidas, o sea, no se van por la fantasía, viven la realidad. Es decir, a eso habría que tender, sería eso una situación adecuada. Sí, es decir, que la tecnología venga a ser un extra, Mm. o sea, que termine por sumar, o sea, por darle algo mejor, algo extra al niño en su vida, no reemplazar las relaciones reales, la interacción cara a cara. La última pregunta de esta conversación, ¿qué es lo que alegra tu mirada en tu trabajo? Qué es lo que te satisface, te hace que tu mirada se alegre? El trabajo, pues con mis pacientes, creo que las pequeñas victorias, ¿no? Muchas veces creo que los pacientes igual pueden sentirse así, o por lo menos como que no te das cuenta del camino que has recorrido con un paciente hasta que dices, es tan progresivo, es como tan, sí, así como una gotita de agua, ¿no? Pero en algún momento volteas hacia atrás y dices, no, pues, o sea, estábamos en otro momento, en otro lugar, ¿no?
cuando un paciente, por ejemplo, trae un sueño y es capaz de como autoanalizarlo, cuando un paciente es capaz de darse cuenta de lo que está sintiendo, ¿no? Y decir, creo que no te quiero decir esto porque me siento de esta manera, ¿no? Pero, ¿no? Esa capacidad, desarrollar esta cualidad de tolerancia y de reflexión, ¿no? Y los beneficios que trae para su vida, creo que, pues creo que esos son momentos, pues muy significativos, ¿no? Y que no siempre los vas viendo, ¿no? Porque en el día a día estás en el trabajo constante, pero, pero pues que también son muy satisfactorios. Algo que desees agregar, Mariana Elisa. Creo que estamos en un momento donde justo por el tema de las redes, ¿no? Sociales, etcétera, creo que muchas veces tratamos de sentirnos mejor a través de, pues como factores externos, ¿no? Como la imagen que proyectas, ¿no? Como, La postura, que el posturear ahora que es las fotos, que el Facebook, te tomas 100 fotos y escoges una, no sé. O sea, sí, ¿no? O sea, creo que muchas veces estamos en un momento donde la imagen ha adquirido como un espacio muy importante y obviamente no tiene nada de malo tomarse fotos y sentirse bien con esas fotos, ¿no? Pero creo que siempre que uno ve hacia adentro, ¿no? Siempre vale mucho la pena, porque uno puede encontrar una satisfacción. Entonces yo creo que eso sería lo que agregaría. Mariana, muchísimas gracias por esta conversación. Mm. Espero que en el futuro tengamos la oportunidad de seguir conversando de esto que es fundamental para la vida del ser humano. Ya luego me platicarás qué has aprendido tú personalmente de los seres humanos. Esa pregunta la vamos a dejar pendiente porque merece la pena como abordarla desde otra mirada. Por lo pronto, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Les agradezco su compañía y les comento que mirar no es juzgar, mirar es intentar comprender.